Mi madrastra exigió que yo pagara alquiler por vivir en mi propia casa mientras sus hijos vivían allí gratis. Cuando me negué, trató de convencer a mi padre para que me echara. Pero cuando revelé la verdad sobre quién era realmente el dueño de la casa, todo cambió. La sonrisa de Sandra se amplió. Bueno, entonces tendrás que buscar otro lugar para vivir, ¿no? No podemos tener parásitos en esta casa. Estaba sentado en la mesa del comedor. Mi comida ya completamente fría mientras las palabras de Sandra flotaban en el aire. La injusticia de todo aquello. Los años siendo tratado como un sirviente mientras sus hijos no hacían nada. Y ahora esto. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Entonces, déjame ver si entendí. Dije con mi voz sorprendentemente tranquila. James, que se graduó de la universidad hace 2 años y pasa los días jugando videojuegos, no tiene que pagar alquiler. Melissa, que está en su 3er año de universidad y nunca ha hecho una sola tarea en esta casa, tampoco tiene que pagar alquiler. Pero yo sí. He decidido que mis hijos no necesitan pagar alquiler mientras se establecen, respondió Sandra, limpiándose la boca con una servilleta. Una extraña calma se apoderó de mí. Tal vez fueran todos esos años de frustración acumulada, o tal vez simplemente era hora de que la verdad saliera a la luz. Sentí que una sonrisa aparecía en mi rostro. No mi habitual sonrisa para mantener la paz, sino algo diferente, algo que hizo que la sonrisa de Sandra vacilara ligeramente. Bueno, eso es interesante, dije recostándome en la silla. No voy a pagar alquiler porque esta casa es mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces James comenzó a reír, seguido por la risa aguda de Melissa. Sandra también rió, pero su risa tenía un matiz nervioso. ¿De qué estás hablando?, preguntó entre risas. Esta casa es mía, repetí sin desviar la mirada. Las risas se desvanecieron mientras asimilaban mi expresión. El rostro de Sandra pasó por una serie de emociones: diversión, confusión, incredulidad y finalmente, algo cercano al pánico. Eso es ridículo, balbuceó tomando su teléfono. Voy a llamar a tu padre ahora mismo. Sus uñas perfectamente cuidadas teclearon agresivamente en la pantalla, mientras ponía el teléfono en altavoz. Los tonos de llamada parecían resonar por toda la cocina. ¿Hola? La voz de mi padre crujió a través del altavoz. ¿David? La voz de Sandra estaba tensa, controlada. Ruby está contando unas historias interesantes sobre la casa. Dice que la casa le pertenece. Eso no es cierto, ¿verdad? El silencio del otro lado se alargó durante lo que pareció una eternidad. Cuando mi padre finalmente habló, su voz era vacilante. Bueno, carraspeó. En realidad, mis suegros pusieron la casa a nombre de Ruby antes de morir. ¿No pensaste que debías mencionarlo? Sandra prácticamente gritó ahora. ¿Cómo pudiste no contarme esto? No pensé que fuera importante, respondió mi padre débilmente. Nunca me pareció relevante. No... ¡Relevante! El rostro de Sandra estaba tomando un tono interesante de rojo. ¿No relevante que tu hija adolescente es dueña de nuestra casa? Colgó antes de que mi padre pudiera responder y casi arrojó el teléfono sobre la mesa. La cocina quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. James y Melissa me miraban como si nunca me hubieran visto antes. Sandra respiró profundamente varias veces, visiblemente tratando de recomponerse. Cuando finalmente habló, su voz era artificialmente alegre, aunque pude escuchar un leve temblor. Bueno, dijo, forzando una risa que sonaba más como un sollozo. Todo esto ha sido un gran malentendido. Por supuesto que no necesitas pagar alquiler. Ruby, vamos a olvidar toda esta conversación, ¿de acuerdo? Había perdido completamente el apetito. Sin decir una palabra, me levanté y salí de la cocina, subiendo las escaleras. Mientras subía al 2.º piso, pude escuchar los susurros urgentes que venían de abajo, la voz áspera de Sandra mezclándose con los tonos agitados de James y Melissa. A las 6:00 am del día siguiente ya estaba despierta, mirando al techo y pensando en cómo todo había cambiado en pocas horas. Cerca de las 7, escuché movimiento en el piso de abajo, el sonido familiar de Sandra preparando su café de la mañana. Estaba a punto de bajar a desayunar cuando escuché su voz, proveniente de la sala de estar. Estaba el teléfono. Su tono bajo pero intenso. David, necesitas hacer algo con esta situación, decía. Tu hija no puede... Simplemente necesitamos hacer que se vaya. Me congelé en las escaleras, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Sé que la casa es de ella, David, continuó Sandra, la frustración evidente en su voz. Pero está dificultando las cosas. Ya no encaja aquí. Se está convirtiendo en un problema. Hubo una pausa mientras mi padre respondía. Incluso desde donde estaba, podía escuchar la incertidumbre en su voz. Pero Sandra, es su casa. No puedo simplemente echarla. Nadie está hablando de echarla. La voz de Sandra adoptó ese tono dulce y meloso que usaba cuando manipulaba a alguien. Solo necesitamos guiarla en la dirección correcta. ¿Y esas universidades a las que aplicó? ¿Las que están en otros estados? ¿Podrías animarla a ir a una de esas? Dile que sería bueno para su independencia. Mi estómago se encogió al escuchar la respuesta de mi padre. Tal vez tengas razón, dijo con reluctancia. Hablaré con ella sobre mudarse para ir a la universidad. Podría ser mejor para todos. Esperé hasta que Sandra colgara antes de entrar en la cocina. Manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral, comencé a tomar un tazón con un poco de cereal, fingiendo que no había escuchado nada. James y Melissa entraron poco después. Ambos parecían que preferirían estar en cualquier otro lugar. Sandra entró última, todavía con el teléfono en la mano. Buenos días, chicos, dijo alegremente, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Todos nos sentamos allí, el único sonido siendo el crujir del cereal y el ocasional tintineo de las cucharas contra los tazones. Entonces, tan casualmente como si estuviera comentando sobre el clima, dije, por cierto, a partir del próximo mes, todos ustedes tendrán que empezar a pagar alquiler. Si no quieres esperar la parte 2, puedes ver la historia completa en mi canal de YouTube.
Solo haz clic en compartir y luego en más, y después en el enlace de YouTube aquí en mi perfil.